que es equilibrio de una partícula. Antes de entrar con la explicación directamente de ese tema, vamos a aclarar algo sobre la aplicación y la utilización de resorte en este tipo de ejercicio. Aquí ustedes van a estar tratando con resorte, cables y polea en el transcurso de este capítulo. El resorte, como lo ven aquí, tiene una longitud no deformada. Vamos a llamarle a esa longitud no deformada L sub 0. Longitud no deformada del resorte. Automáticamente yo le aplico la fuerza F al resorte. El resorte sufre una deformación. Vamos a llamarle a esa deformación S. Y vamos a llamarle a la longitud total del resorte, que sería la longitud no deformada más la deformada, L. Por consiguiente, para yo determinar entonces la deformación, en este caso S, vamos a decir que esa deformación va a ser igual a la longitud completa del resorte, en este caso L, menos la longitud no deformada o longitud inicial del resorte, que es en este caso L sub 0. Por lo tanto, hay que aclarar que cada resorte tiene una rigidez K, que es una oposición a la deformación. Es una propiedad intrínseca de cada resorte. Esa deformación K, su unidad de medida es el newton por metro o por centímetro. Una unidad de fuerza por una unidad de longitud. Lo que significa que por cada unidad de fuerza, él se deforma una longitud determinada. Entonces, la fuerza aplicada F, en este caso, va a ser igual a la constante de rigidez del resorte por la deformación del resorte. Si sustituimos la deformación por su ecuación original, tendremos que F, la fuerza aplicada, va a ser igual a la constante de rigidez del resorte K por su deformación, que sería L menos L sub 0. Eso será de mucha utilidad en algunos ejercicios que aparecerán con resorte. En lo que tiene que ver con los cables y la polea, se supone que todos los cables tienen un peso insignificante para el desarrollo de los ejercicios y que no se pueden deformar. Cuando estemos hablando de cable para calcular tensiones, vamos a asumir que no sufren deformaciones. Y es sabido que un cable solamente trabaja a tensión, no a compresión. Es decir, tiende a aguantar un jalón en la misma dirección del cable. Determine la tensión necesaria en el cable BA y BC para sostener el cilindro de 60 kilogramos. Lo primero que debemos hacer es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, que es un diagrama que nos permite visualizar la forma en que trabajan la fuerza de una forma más fácil y sencilla. Eso se llama diagrama de cuerpo libre o abreviado DCL. El diagrama de cuerpo libre para este ejercicio, que me imagino que todos ya han trabajado con eso porque desde física 2 vienen trabajando con este tipo de temas. Hacemos nuestros ejes Y y X y aquí colocamos las fuerzas tal cual nos aparecen en nuestro diagrama. Aquí nosotros tenemos una carga de 60 kilogramos, un cilindro que pesa 60 kilogramos, que viene totalmente en la posición vertical de 60 kilogramos. Ahora bien, el kilogramo, recuerden que es una unidad de medida de masa, no de fuerza. Por lo tanto, lo multiplicamos por 9.81 metros por segundo, que es la aceleración de la gravedad, y eso nos da como resultado
588.6 newton. 588.6 newton. Esa es la fuerza que actúa hacia abajo. Aparte de ella tenemos dos más. Tenemos una fuerza. Si este cilindro hace una fuerza hacia abajo, quiere decir que en este punto tiene que venir una fuerza hacia arriba para lograr aguantarlo. Actúa aquí en C. Y esta otra fuerza que viene hacia acá. Entonces, a la fuerza que viene hacia abajo, que va desde el punto B hasta D, la vamos a llamar FBD. A la fuerza que va desde el punto B hasta el punto C, la vamos a llamar FBC. Y a la fuerza que va desde el punto B hasta el punto A, la vamos a llamar FBA. Esta me dice que actúa con un ángulo de inclinación de 45 grados y esta está determinada por el triangulito 435. A partir de ahí, lo que yo necesito hacer, miren, cuando se está trabajando con este tipo de ejercicio, que es buscando el equilibrio de una partícula, las condiciones para que una partícula esté en equilibrio son tres. En este tema vamos a tratar dos de ellas. O se puede decir que son cuatro, si la vemos de forma independiente cada una. Y en este capítulo veremos dos de ellas, porque estamos trabajando en el plano. Las condiciones de equilibrio son las siguientes. La sumatoria de fuerza en el eje X tiene que ser igual a 0 obligatoriamente. La sumatoria de fuerza en el eje Y tiene que ser igual a 0 obligatoriamente. Y la sumatoria de fuerza en el eje Z también tienen que ser igual a 0 obligatoriamente. Y aparte de eso, tienen que cumplir con la condición que la sumatoria de momento alrededor de un punto tiene que ser igual a 0. En este capítulo nos vamos a concentrar en estas dos primeras. Deben de saber resolver sistemas de ecuaciones, porque se dará en muchos de los casos que veremos a continuación. La condición de equilibrio que vamos a tratar en este tema, ya vimos que son estas dos, sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, ambas tienen que ser igual a 0, ambas. Iniciamos trabajando con sumatoria de fuerza en el eje X. Las fuerzas que actúan en el eje X hacia la derecha yo la voy a asumir como positiva. Y eso tiene que darme igual a 0 para cumplir la condición de equilibrio. Entonces aquí yo tengo, de estas tres fuerzas, yo tengo dos que me actúan en el eje X, que es FBC y FBA. Como FBA va hacia la izquierda respecto al eje X, es negativa. FBA. Entonces, como el ángulo que se genera aquí dentro es el mismo que se genera aquí, entonces yo voy a trabajar con el coseno. Y como estoy trabajando en el eje X y estoy tomando el ángulo con relación al eje X, entonces por el coseno. ¿Y a qué es igual el coseno? El coseno de un ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, que sería en este caso 4/5. FBC, que va hacia la derecha, por lo tanto será positiva. FBC. Y como estoy trabajando con el eje X, aquí sumatoria de fuerza en X, y el ángulo lo estoy tomando con relación al eje X, entonces coseno de 45. Eso tiene que ser igual a 0. Es lo que establece la condición de equilibrio. Si llevamos estos números a decimal, yo tendría 0.8 negativo FBA más el coseno de 45, que sería
0.71 FBC, eso tiene que ser igual a 0. Aquí yo no puedo encontrar o despejar ninguna de las incógnitas porque tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Entonces prosigo con la sumatoria de fuerza en el eje Y. Aquí yo voy a asumir que todas las fuerzas que me trabajen hacia arriba en el eje Y con relación al eje Y serán positivas, y eso tiene que ser igual a 0 también. FBA va hacia arriba con relación al eje Y, por lo tanto es positiva. Como ahorita yo tomé el ángulo con relación al eje X, ahora estoy trabajando con relación al eje Y, por lo tanto es seno, ya que es igual el seno de un ángulo al lado opuesto, que en este caso es 3, sobre la hipotenusa, que es 5, que sería 3/5. FBC va hacia arriba también, por lo tanto es positiva. FBC, y como estoy trabajando ahora en el eje Y y el ángulo me lo dieron con relación al eje X, entonces sería por el seno de 45. La otra fuerza, que es FBD, actúa totalmente en posición vertical hacia abajo, es decir, ella no tiene desplazamiento respecto a ninguno de los ejes, no existe ángulo en ella. Ella actúa solo y exclusivamente en el eje Y va, su sentido es hacia abajo, por lo tanto sería negativo 588.6 newton. Eso tiene que ser igual a 0, por lo que establece la condición de equilibrio. 3/5, llevándolo a decimal, sería 0.6 FBA más el seno de 45, que sería 0.71 FBC, y este que está negativo del lado izquierdo de la igualdad yo lo voy a pasar para el lado derecho con el signo cambiado, 588.6. Entonces ahora yo tengo una ecuación en el eje X y una ecuación en el eje Y, que yo puedo decir que resolviendo ecuación, vamos a llamarle esta ecuación número 1 y a esta ecuación número 2, ecuación número 1 y número 2. Tengo que menos 0.8 FBA más 0.71 FBC es igual a 0. Y tengo que 0.6 FBA más 0.71 FBC es igual a 588.6. Para resolver este sistemita de ecuaciones que tenemos ahí, utilizamos cualquiera de los métodos ya conocidos y dominados por ustedes. Método de sustitución, igualación, reducción, el que ustedes entiendan prudente. Ahora bien, si ustedes dominan todos los temas de resolución de ecuaciones lineales de primer grado, se darán cuenta que esta se resuelve muy fácil porque el coeficiente de FBC es igual en ambos ejes. Por lo tanto, solo tengo que llevar uno de negativo a positivo. Entonces yo voy a colocar aquí que multiplicando ecuación número 1 por menos 1 por esta ecuación aquí, tendría menos 1 por 0.8, te daría 0.8 FBA positivo. Menos 1 por 0.71 te daría menos 0.71 FBC, igual a 0. La de abajo se queda igual, 0.6 FBA más 0.71 FBC es igual a 588.6. Así yo puedo eliminar FBC y puedo sumar 0.8 más 0.6, que te daría 1.4. 1.4 FBA es igual a 588.6 newton. Si despejo FBA, en este caso, sería igual a los 588.6
y esto que está multiplicando pasa a dividir 1.4. Por lo tanto, FBA va a ser igual a un 588.6 dividido, te daría 420.43 newton. Para encontrar FBC yo lo puedo sustituir en cualquiera de estas fórmulas que está aquí. Entonces vamos a decir que sustituyendo FBA, que la encontré, en ecuación número, la puedo sustituir en cualquiera de las dos, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. Vamos a sustituirla en la ecuación 1. Yo tendría que menos 0.8 de la ecuación 1, FBA, que tengo su valor aquí, que es 420.43, más 0.71 FBC es igual a 0. Esta multiplicación de 0.8 por 420 te da menos 336.34 más 0.71 FBC es igual a 0. Si despejo FBC, va a ser igual, este que está negativo pasa a positivo, 336.34, y este que está multiplicando pasa a dividir, 0.71. 336.34 dividido entre 0.71, el resultado es 473.72. La unidad de medida es el newton. Y así encontramos la tensión necesaria en los cables BA y BC para sostener un cilindro de 60 kilogramos. La tensión que ellos deben de soportar es el BC 473 y el BA 420.